Muy buenos días, jóvenes. Este día vamos a reforzar un valor bastante importante que es el compañerismo. Dice que lo mejor del trabajo en equipo es que siempre tenemos a alguien a nuestro lado. Esto lo dijo Margaret Carty. Me parece muy oportuno porque nosotros como seres humanos siempre necesitamos ese acompañamiento de otras personas y debemos de valorar el esfuerzo de ellos para que también nosotros valoremos nuestro propio esfuerzo. Siempre dar esa oportunidad de, como compañeros, ¿verdad? De estudio, como compañeros de juego, como compañeros, pues en cada uno de los roles que ustedes manejan, pues siempre tener esa oportunidad de aprender. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Recordemos que para nosotros es más fácil como seres humanos. Cuando nosotros aprendimos a hablar, por ejemplo, valga la redundancia acá en lengua, pues lo primero que hicimos fue imitar y fueron nuestros padres las primeras personas que nos ayudaron a hablar y ahí es donde va ese compañerismo, siempre de la mano a cada uno de nosotros. Entonces, en este día vamos a trabajar esta parte, voy a leer ahí sus propuestas, ¿verdad? Sus opiniones referente a lo que es el compañerismo para ustedes, que en estas fechas pues es muy importante, ¿verdad? Ya pasamos lo que era la celebración del Día de la Amistad y ahí también lo podemos ver y en el día a día también pues dentro de nuestro salón de clase lo podemos ver, inclusive ahora, ¿verdad? Cuando estamos pues aprovechando este tipo de oportunidad de presenciar una clase en vivo. Así que vamos a leer el chat para después comenzar lo que es el contenido de este. Gracias por sus opiniones, ¿verdad? Son muy importantes. Les agradezco también que estén acá, ¿verdad? Pues tratando siempre de aprovechar el tiempo y siempre también dando lo mejor de nosotros. Muy bien, gracias ahí a sus comentarios, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces el contenido. Muy buenos días. Este día vamos a hablar de lo que es la función poética del lenguaje. Para ello vamos a comenzar leyendo este poema corto de Dance Vega, Piérdete conmigo. Y ahí tiene pues una significación muy importante para el autor. Vamos a hablar un poco de lo que es el interés en la forma y no en la precisión. Esto es muy importante porque la función poética lo que va a destacar es la forma en cómo se está transmitiendo ese mensaje, más que el contenido en sí que quiere comunicar. Claro que el contenido es muy importante, pero va a destacar más la forma. Entonces, el interés del emisor, o sea, del autor, se va a centrar en transmitir el mensaje de una forma inusual para que pueda impresionar al lector y llegue pues mejor hacia nosotros los receptores. Esta función se da mucho en lo que es los poemas y otros textos literarios. Ahora bien, esta función poética del lenguaje también la utilizamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en refranes, en dichos. Aquí tenemos un ejemplo. El que quiera celeste, que le cueste. Entonces, la función poética la podemos ver también inclusive en ciertos anuncios comerciales. Bueno, todos tendrían que tener eso, ¿verdad? Para que nosotros como receptores tengamos la atención de ese mensaje. Vamos a hablar ahora lo que es el hablante lírico. El hablante lírico es un ser ficticio, realmente es una voz que utiliza el autor para expresarse, viene a ser como un tipo de narrador. Entonces, este hablante lírico es el que va a darnos y nos va a explicar los sentimientos del autor. También se le puede conocer como un sujeto lírico o el yo lírico. Entonces, el hablante lírico es un ser ficticio, que es un ser que en este caso es la voz que utiliza el autor, el poeta, para transmitir el mensaje. Veamos, los poemas apelan diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos. Entonces, eso es bien importante porque en estos textos se destaca el empleo de elementos de valor simbólico y de imágenes literarias para crear esa belleza y expresar esa emoción. ¿Cuál es el objetivo? Pues que despierte interés del autor y que esto va a generar diversas posibilidades de interpretar el mensaje. Veamos un ejemplo de Mario Benedetti. Dice que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Entonces,
Aquí estamos viendo cómo para Mario Benedetti la parte primordial es el sentimiento, independientemente de si tenemos la razón o no. Entonces, para él, eso es lo que va a intentar destacar, ese valor que él le va a dar a ese sentimiento. Dentro de esto, vamos a ver cómo sus autores utilizan diversas figuras literarias. Aquí tenemos el poema 18, cuyo autor es Pablo Neruda, y vamos a centrarnos en lo que es la primera estrofa. Aquí te amo, en los oscuros pinos se desenreda el viento, fosforece la luna sobre las aguas errantes, andan días iguales persiguiéndose. Aquí estamos viendo que el autor utiliza esa figura literaria llamada personificación. ¿Por qué razón? Porque le está dando vida al viento cuando dice se desenreda en los pinos, ¿sí? Y a las aguas errantes le está dando vida, y a los días, cuando dice andan persiguiéndose. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque el autor está dándole vida a esos objetos inanimados de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que promueve este tipo de recurso? Promueve una actitud activa en el lector. ¿Por qué razón? Porque debemos interpretar el mensaje que nos está dando. Entonces, por ejemplo, cuando se lee esta parte, andan días iguales persiguiéndose, que está acá, ¿qué significado tiene en sí esa expresión? ¿Será que para él el tiempo se vuelve monótono, todo lo vive igual? Entonces ahí es donde nosotros le estamos dando ese mayor valor a la interpretación, y eso es lo que pretende el poeta, ¿verdad? No nos va a decir las cosas directamente, sino que lo va a hacer de una forma tal que nosotros nos centremos en ese mensaje. La función poética también puede usarse en textos en prosa. Acá vamos a leer otro fragmento, en este caso de un texto en prosa, siempre de Pablo Neruda, ¿sí? De una parte de su autobiografía, confieso que he vivido. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras, son tan hermosas que quiero ponerlas todas en mi poema. Acá nuevamente vemos que Neruda está utilizando una figura literaria que es la personificación, donde le está dando vida a lo que es el concepto de las palabras. Y aquí estamos viendo cómo esta función poética se utiliza siempre en textos en prosa. Vamos a hablar un poco de lo que son los elementos de la comunicación poética. Vamos a recordar cuáles son esos elementos. Tenemos un emisor, que es el que hace el mensaje, hacia un receptor, que es quien lo recibe. El mensaje en sí, tenemos un código donde el emisor pues lo utiliza y el receptor lo decodifica. Vamos a hablar de lo que es el canal, el medio que se utiliza, y vamos a hablar de lo que es el contexto, es decir, qué es lo que rodea al mensaje en sí. Entonces el mensaje es el poema, que es el texto lírico en sí, el código, en este caso en nuestro idioma el español, el canal, que puede ser oral o escrito, el contexto, que vamos a hablar de una situación interna, que es la situación que describe el poema, y el externo, que es la situación en la que se lee el poema. Hoy sí, vamos a hablar entonces en sí de lo que son los elementos de la comunicación. En este caso vamos a hablar directamente de lo que es el emisor, es decir, el poeta o la poetisa. Para analizar la comunicación poética es necesario, en primer lugar, aclarar quién habla en el poema, determinar si es un ser real o un ser ficticio. Se reconocen dos posturas principales con relación al emisor de la comunicación. Vamos a ver entonces cuáles son esas dos posturas. Primero tenemos la negación de la ficcionalidad de la realidad, porque acá vemos que la poesía es la expresión de los sentimientos del poeta. Su contenido nace de las experiencias vividas por él o ella. Por lo tanto, el yo lírico, el poeta, son la misma persona. Se asume que el autor siempre va a querer expresar esos sentimientos y va a contarnos las experiencias que él comunica. Entonces,
La negación de la ficcionalidad de la poesía es porque estamos conociendo los sentimientos del poeta, ya sean que sean experiencias vividas por él o no. Y vamos con el siguiente elemento, que es el reconocimiento de la ficcionalidad de la poesía, donde acá vamos a distinguir lo que es el hablante lírico y el escritor. Recordemos que el hablante lírico es la voz que está hablando. Podríamos decir que es el narrador. Y el escritor es realmente el que le va a dar vida a ese hablante lírico. Entonces, acá dice, el hablante lírico es la construcción que existe en el marco de una obra poética y normalmente no puede establecerse una relación de correspondencia directa con el escritor real que escribe. ¿Por qué razón? Porque los autores, en este caso los poetas, también pueden tener un ideal, no una experiencia vivida. Y aquí lo vemos en el caso de este poema titulado Apegado a mí, de Gabriela Mistral, extraído de su obra de poemas Ternura. Dice: velloncito de mi carne, que en mi entraña yo tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. Entonces, aquí estamos viendo donde Gabriela Mistral nunca tuvo hijos y cuando ella escribe este poema, lo hace con ese sentimiento que ella exterioriza, el hecho de ser madre. Y aquí el punto de vista que nosotros estamos viendo, el hablante lírico es eso, es una madre. ¿Hacia quién va dirigido el poema? Hacia un hijo. Entonces, aquí tenemos esa situación, ¿verdad? El ser ficticio, en este caso, el hablante lírico, pues es una madre, situación que ella nunca pudo realizar. Entonces, aquí es donde estamos viendo también esta parte de lo que es el autor, esa parte del emisor. Vamos ahora con lo que es el receptor. Vamos a reconocer dos clases de receptores en las que es la comunicación poética desde dos puntos de vista de las dos dimensiones. Veamos la parte interna y la parte externa. La parte interna es el destinatario. En este caso se identifica, el destinatario se va a identificar por el uso de pronombres o verbos. En el ejemplo de Gabriela Mistral, el destinatario es un niño. ¿De quién? Va de una madre hacia un niño. Entonces, ¿a quién le está hablando? A un niño. ¿Cómo identificamos a quién le está hablando? Porque aparecen dos pronombres. En este caso aparece un pronombre que es tú y aparece un verbo que es duérmete. Entonces, aquí estamos viendo cómo su autora pues está utilizando esta parte interna, ¿sí? Para darle, se está identificando, ¿verdad? Para darle vida a este destinatario, a ese niño. Vean, esta es la parte interna, ¿verdad? Del poema, donde el destinatario se identifica por el uso de pronombres o verbos. Y esto está enfocado directamente hacia quién va dirigido el poema. Veamos entonces ahora la parte externa, que eso es hacia el lector. Dice que algunos autores reconocen una autocomunicación por parte del lector, ya que lee el poema como un monólogo interiorizado, haciendo uso de los sentimientos y experiencias del escritor o escritora. Entonces, en esta parte la dimensión externa es, o somos nosotros, mejor dicho, los lectores, porque nosotros vamos a vivir la parte interna del poema al momento de leerlo y volverlo como un monólogo, es decir, nosotros nos vamos a convertir en esos lectores que el autor pues está dándole vida a ese poema. Entonces, la dimensión externa, en este caso, repito, es el lector, ya que algunos autores van a darle a este lector pues esa capacidad, ¿verdad? Donde nosotros vamos a vivir los sentimientos expresados a través del poema de este autor. Bueno, chicos, vamos entonces a la parte de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sobre lo que es el tema en sí, la función poética del lenguaje y también sobre las clases del